Muy buenos días, queridos hermanos. La lectura de hoy está en Romanos 8, del 12 al 13. Romanos 8, del 12 al 13. Así dice la palabra del Señor. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Oh Señor Jesús, nuestro gran capitán. Primeramente, gracias por la victoria que tenemos, por tu cruz y por tu resurrección y por la promesa de tu segunda venida. Gracias, oh Señor, que en esta guerra contra el pecado somos más que vencedores por tu victoria en Calvario. Y al mismo tiempo, Señor, gracias que en las batallas diarias en que estamos involucrados como tu ejército, gracias por el poder del Espíritu y gracias por la espada del Espíritu que es tu palabra. Oh Señor, por medio de esta palabra, trae convicción, prepáranos para ser más diligentes en esta batalla contra el pecado y ayúdanos de depender más y más de tu Espíritu, que por medio de tu Espíritu, por tu gracia, mortificamos al pecado y disfrutamos la vida que es en ti. Te pido, Señor, por los que todavía son prisioneros en esta guerra, todavía son esclavos de su propio pecado y carne, que hoy sería el día de liberación, de cambiar equipos, de moverse al ejército de Cristo, batallando con victoria en contra del pecado por fe en Cristo. Pedimos todo eso, Señor, por tu honor y gloria. Amén. Pueden sentarse y por favor buscan en sus Biblias Romanos capítulo 8. Imaginamos que saliendo del edificio de la iglesia de hoy recibimos noticias por nuestros móviles, lo vemos por las noticias. Los Estados Unidos están en guerra. Y en esta guerra, el gobierno está llamando a cada hombre de 20 años y arriba para inscribirse en el ejército, para prepararse con el deber, con la carga que tenemos para ir a la batalla. Pero lo más que aprendemos de la situación, el enemigo no es en otro país. Ya el enemigo está todavía viviendo entre nosotros, todavía atacando. Que hay personas que todavía son prisioneros de este enemigo. Este va a requerir que todos van a la guerra, que todos están dispuestos con una mentalidad de guerra, de sacrificar cosas, sacrificar su tiempo, sacrificar sus recursos, tal vez sacrificar sus propias vidas con el deber de proteger nuestra libertad y para rescatar los que son prisioneros. En un sentido, este es el caso para cada cristiano, de verdad, por todo el mundo. Desde la caída de Adán y Eva, había un conflicto en que el Hijo de Dios, el simiente de la mujer estaba en conflicto con el simiente del serpiente. Desde este momento en adelante, la humanidad ha tenido en sí mismo parte de este conflicto. Ha tenido la carne en rebelión en contra de Dios. Pero hay buenas noticias que hemos visto en Romanos 1 a 8. Que Cristo, el nuevo Adán, ya ha ganado la victoria. Cuando Él murió en la cruz por nuestros pecados, cuando Él fue condenado por nosotros y Él declaró, consumado es, Él ganó la victoria. Cuando Él resucitó el tercer día, esta fue la declaración de victoria. Esta fue la celebración que
la muerte no tiene el poder, Satanás no tiene control, que en Cristo hay libertad y victoria. Y al mismo tiempo vivimos esperando la revelación de su última victoria. El día cuando Jesús venga y todos sus enemigos son puestos debajo de sus pies. Por los que han creído en Cristo, entonces, Romanos 8:37 va a decir, somos más que vencedores. Tenemos la victoria en Cristo. Y al mismo tiempo estamos en una batalla. Una batalla en que muchas veces no estamos alerta al peligro en que estamos. Que necesitamos diariamente estar matando, o como los puritanos dijeron, mortificando. Suena más religioso, ¿no? No sé por qué me gusta la palabra mortificar más que matar, pero así es. Tenemos que batallar diariamente, debilitando, sacando de nuestra vida la remanente de pecado, de nuestra carne, de rebelión en contra de Dios, que aunque como cristianos, con el Espíritu de Dios en nosotros, todavía hay esta batalla. Y es nuestra responsabilidad en el poder del Espíritu Santo para matar, mortificar el pecado en nuestra vida. Lo que vamos a hacer por la gracia de Dios es ver dos cosas. Primeramente, en versículo 12 de Romanos 8, vamos a ver nuestro deber. Vamos a ver el por qué. ¿Por qué un hombre joven decidiría ir a una guerra tal vez para sacrificar a su vida? Hay una carga, hay un deber, hay una razón, una motivación profunda para ir y hacer eso. Todos nosotros estamos en una batalla que requiere todo de nosotros. Y tenemos que primeramente entender la motivación, el porqué, nuestro deber. Nuestro deber no es a la carne, para vivir para la carne. Nuestro deber es para vivir para la gloria de Cristo, por lo que Él ha hecho por nosotros. Segundo, vamos a ver, este deber es matar al pecado. Si estamos viviendo para la carne, para satisfacer la carne, una fuerte advertencia. Estamos a punto de morir. Pero si por la gracia de Dios, en el poder del Espíritu, estamos mortificando, matando al pecado, viviremos, tenemos vida real, espiritual ahora y vida eterna en Cristo. Y vamos a ver varias estrategias para batallar contra este pecado en nuestra carne. Ok, entramos en el texto, en Romanos 8, versículo 12. El Señor dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Él comienza diciendo, así que. Entonces, este es un punto en su carta en que Pablo está reflejando sobre toda la fundación del Evangelio que él ha puesto. Y él está dando una conclusión, una aplicación por cómo debemos vivir en la luz de eso. Él dice, así que, hermanos, eso es importante. Primeramente, él está hablando a creyentes en Cristo. Vamos a ver, hay aplicaciones por los que no son creyentes en Cristo. Pero especialmente él está hablando a los que son hermanos. Él está enfatizando más en capítulo 8 nuestra relación como la familia de Dios. Luego él va a hablar de nosotros siendo hijos adoptados por Dios. Luego, versículo 29, él va a hablar de nosotros siendo más como nuestro hermano Jesucristo. Entonces, él está llamando a nosotros como hermanos, como una banda de hermanos, para ir al ejército juntos. Él dice, así que, hermanos, somos deudores, no a la carne. Y Pablo hace eso muchas veces en su carta. Él interrumpe a sí mismo para seguir un pensamiento. Él no cumple el pensamiento. Pero es claro lo que él está diciendo en el contexto, que no somos deudores a la carne. Entonces, ¿a quién somos deudores? Somos deudores a Cristo. Entonces, esos son los dos subpuntos que queremos ver en versículo 12. No somos deudores a la carne, somos deudores a Cristo. Leemos en Romanos 7, versículo 23. Recuerda el conflicto que hay en el alma o en el ser
quien no tiene el Espíritu Santo de Dios. Versículo 23 de Romanos 7. Veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esta es la situación de una persona quien no ha sido libertado de su pecado. Por causa del pecado de Adán, somos nacidos prisioneros en esta guerra. Estaba leyendo un libro de un hombre olímpico quien convirtió a ser cristiano y él pasó años como prisionero de guerra en Japón. Y ahí recuenta la historia de la guarda quien está abusándole físicamente, dándole golpes, dándole muy poquito comida, escupiendo en él y siempre burlándose de él. Y así fue nuestra condición en la carne, aparte de Cristo, que lo más que tal vez tratamos de ser buenas personas no éramos, por causa de esta carne que siempre rebela en contra de Dios. En Romanos 6, 21, si recordamos lo que estudiamos allí, dice: ¿qué fruto tenéis entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Considera cómo fue nuestro tiempo antes de creer en Cristo. ¿Éramos gozosos, con paz en nuestra vida? No. Había hostilidad contra Dios y no había paz en nuestra vida. Había vergüenza por lo que hemos hecho y al fin muerte. Muerte espiritual, separado de Dios, sintiendo aislado y no gozoso. Entonces, como Pedro dice en 1 de Pedro 4, los tiempos anteriores son suficientes por todos esos pecados. No debemos nada a la carne. Y la próxima vez que somos tentados de pecar, debemos recordar, el pecado nunca paga lo que promete. Resulta en más dolor por nosotros, por nuestras familias, por la iglesia y vergüenza sobre el nombre de Cristo. No debemos nada a la carne. Entonces, ¿a quién debemos? ¿A quién es nuestra deuda? Claro, es a Cristo. Versículo 25 de capítulo 7. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es nuestro libertador. Imagínense siendo en esta cárcel, en esta prisión, siendo abusado y el gozo de ver el rostro del Redentor, quien viene para librar, abrir la puerta de la cárcel y él dice: sígame. ¿Qué tipo de deuda tenemos a esta persona? Vamos a literalmente repagar a Cristo los billones de deudas espirituales que no podemos repagar en ese sentido. La deuda es una deuda de amor, una deuda de gratitud, que por salvando, rescatando nuestra vida, todo lo que somos y tenemos pertenece ahora a Cristo por lo que Él ha hecho. Y Él explica esto en versículos 1 a 11 de capítulo 8. Que antes éramos bajo la condenación del Dios santo y justo por nuestro pecado. Pero Él declara las buenas noticias, versículo 1, no hay condenación por lo que están en Cristo Jesús. Y la razón en versículo 3, porque el Hijo de Dios vino al mundo, tomó forma corporal y en su carne Él fue condenado. Él tomó la ira de Dios por nuestro pecado y por causa de su muerte en la cruz no hay condenación para nosotros. Increíble. Si consideramos la deuda que teníamos, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Cristo pagó esta deuda y por eso, si Él murió por nosotros, debemos vivir por Él. Y Él explica cómo podemos vivir por Él en versículos 4 a 11. Que Él nos ha dado su Espíritu Santo para que Cristo mismo habita en nosotros, para vivir en nosotros, producir la vida de Dios en nosotros, para decir no al pecado y sí a nuestro nuevo Señor.
Él cambia nuestra mente en versículos 5 a 7 para tener una mente lleno de vida y paz en el Señor, no hostilidad contra nuestro Dios. Hemos convertido, diciendo, en el lado del enemigo, diciendo bajo nuestro nuevo capitán, con un nuevo Señor quien impulsa, guía nuestra vida. En versículos 9 a 11, el Espíritu es la marca que pertenecemos a Cristo. Recuerda la ilustración de Piper y su pasta de dientes, escribiendo su nombre, este es mío. Dios ha puesto su marca sobre nosotros con su Espíritu, diciendo, he comprado mis hijos. Ellos son míos y no voy a perderles. Y Él, su Espíritu, nos da vida, versículo 10. Vida hoy, vida con Cristo, vida real que es conocer a Dios. Y vida en la resurrección, versículo 11. El Espíritu mismo quien resucitó a Jesús va a resucitar a nosotros. Reconto todo eso para recordarnos. Tenemos una deuda inmensa que nunca podíamos repagar, pero que demanda todo de nosotros. Es este Jesús quien está clamando a nosotros como nuestro capitán. Ok, vamos a la batalla. ¿Por qué vamos a seguirle? Cuando hay un costo, cuando es difícil. Por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y porque Él mismo está en nosotros, no debemos nada a la carne, debemos todo a Cristo. La próxima vez que somos tentados a pecar, tenemos que tomar cautivo este pensamiento y traerlo a la cruz. Y allí ver el costo de nuestro pecado. La próxima vez que somos tentados de tomar por ligera obediencia al Señor, considerar, tanto sufrió Cristo por nosotros. Y reconsiderar, ¿cómo podía traicionar ese Salvador que me amó tanto? En el momento de la tentación, el enemigo quiere que somos impulsivos, que tenemos que hacerlo ahora, satisfacer los deseos de la carne, pero tenemos que pausar. Tomar este deseo a la cruz y en la luz de la cruz decimos, ¿cómo podía traicionar mi capitán, mi Salvador, Jesucristo? Este es parte del poder, este deber es la motivación, el corazón de que podemos batallar con el pecado. Si no eres en Cristo, no puedes batallar así. La primera batalla es una batalla por fe, por arrepentir del pecado, por reconocer que tú tienes una deuda que tú no puedes pagar, pero que Cristo pagó por pecadores en la cruz. Y si arrepientes de tus pecados, si crees en Él, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe este regalo por fe en Cristo. Ese es el primer punto. Nuestro deber es para Cristo y no para la carne. Segundo, nuestro deber requiere que matamos con toda la fuerza nuestro y del Espíritu contra el pecado. Versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nota primeramente el contraste. Hay dos caminos y no hay un tercero. Un camino es vivir conforme a la carne, satisfacer los deseos pecaminosos de la carne. Decir, yo soy un cristiano, pero voy a vivir como el mundo. ¿Qué es el fin de eso? Él dice, estamos a punto de morir. El contraste, el otro camino. Si estamos por el Espíritu haciendo muerte a la carne, al pecado, el resultado es la vida. Queremos desempacar esos dos y queremos preguntar a nosotros en cuáles de esos dos caminos estamos caminando ahora. El primero es, si vivimos conforme a la carne, moriremos. Dice, si vivís.
el sentido aquí no es simplemente que a veces caemos en pecado y rápidamente arrepentimos. El sentido es una persona quien tiene un patrón de vida de pecado, que con ligera puede pecar y no se afecta. O una persona quien tiene una doble vida. Por apariencia, un fiel cristiano, pero en su otra vida secreto, que es su vida real, están viviendo muy cómodo con su pecado. Es muy evidente en este pasaje en el sentido de que tenemos que progresivamente, diariamente, estar batallando con el pecado, que no hay ninguna persona aquí que no ha cometido pecado esta semana. Todos nosotros estamos en esta batalla. Si estaba diciendo, si has pecado, tú mueras, todos nosotros seremos en el camino al infierno. Sabemos que Cristo nos salvó de eso. Pero está hablando de un patrón de vida. Si nuestra vida está caracterizado por un amor por el pecado más que amor por Cristo. Y si amamos a Cristo, vamos a obedecer a Cristo. Claro, cada uno de nosotros en esta batalla hay momentos en que caemos. ¿Y qué tenemos que hacer en esos momentos? Si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, para limpiarnos de toda maldad. Y mantenemos cuentas cortas. No queremos caer en las manos del enemigo, rápidamente arrepentimos. Pero está hablando de una persona que otra vez sin convicción fácilmente puede pecar y está contento vivir una vida de pecado. El texto dice, los que están en esta condición, ten cuidado, una fuerte advertencia. La versión de las Américas dice, habréis de morir. Literalmente están a punto de morir. Es como una persona que quiere ver tan cerca que pueden ir al fin de la montaña y ver. Y está diciendo, no se mueve un poquito más porque estás a punto de caerse y no puedes regresar. A punto de morir. Cuando una persona quiere ver tanto más puedo pecar sin consecuencia, es como una persona bebiendo veneno para ver un poco más tal vez y voy a morir. Ten cuidado. Proverbios 6 dice, no podemos tomar fuego a nuestro brazo y no ser quemado. Estamos en peligro. Escuchen estas palabras de Jesucristo acerca de nuestro peligro y nuestra diligencia. Mateo 5:29. Y si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala, échala de ti, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Lo que Cristo no está diciendo es si batallamos con el pecado debemos cortar la mano a sacar el ojo, porque todavía tenemos la izquierda. Y si sacamos los dos ojos y las dos manos, el problema es más profundo. Es un problema de la carne. Es un problema interior a nosotros. Entonces lo que necesitamos es una renovación del interior al exterior. Pero el punto de Cristo en eso es el peligro en que estamos. Tan serio es esta batalla. ¿Cuál es mejor? Vivir 70 años, 80 años en un cuerpo sin un mano, sin un ojo, o pasar una eternidad en el infierno, separado de Dios bajo su santa ira. Él está diciendo, es lo que está en riesgo. Los que están viviendo conforme a la carne, contento con su pecado, están a punto de morir. Debe causarnos de considerar el peligro en que estamos cuando estamos jugando, coqueteando con nuestro pecado. Y sácalo de nuestra vida. Arrepiéntete lo más rápido posible. Pedir perdón y hacer todo lo posible para batallar contra eso.
no literalmente removiendo la mano, pero haciendo todo lo necesario. Si hay personas, influencias en nuestras vidas que están siempre causándonos de pecar, tenemos que hacer todo lo necesario en esta batalla para no satisfacer los deseos de la carne. Es serio. Cuando entendemos eso, cuando hemos visto primeramente, cuando venga la tentación, debemos pensar en la cruz. Pensar en lo que Jesús hizo por nosotros. Segundo, debemos pensar en el infierno. Pensar en el horror de pasando una eternidad aparte de la vida y gozo y paz que hay en nuestro Salvador. Y en vez de eso, siendo en un profundo oscuridad y fuego que nunca termina. Y el olor y horror de esta realidad del infierno debe causarnos de correr en la otra dirección de nuestro pecado y tentación. Mi hermanita, una de mis hermanitas, cuando tenía 12 años, confesó fe en Cristo, fue bautizada, pero vino una prueba en su vida. Había un hombre joven en quien ella estaba interesada, pero ella sabía que él no fue un creyente en Cristo. Ella sabía que sería pecado ser novias con él. Hablamos acerca de eso, habló con mis padres y con decisión en el momento ella sabía, tengo que decidir entre este hombre joven o Cristo. Y ella decidió por el hombre joven. ¿Sabe qué? En poco tiempo terminaron la relación. Pero había otro, y otro, y otro. Y cada uno fue, en mi opinión, peor. Más rebelde en contra del Señor. Porque esta fue la condición de su corazón. Ella estaba corriendo de Dios. Y hasta el día de hoy, tristemente, ella es atea, divorciada, muy triste. Y no he perdido esperanza. Sigo orando por ella, compartiendo el Evangelio con ella. Pero tenemos que entender el riesgo cuando estamos al punto de decisión con la tentación. Cuando decidimos por pecado y no decidimos por Cristo, estamos endureciendo nuestro corazón. Estamos alejándonos del Señor. Y hay esperanza. Por la gracia de Dios podemos arrepentir. Pero no debemos pensar, voy a deleitarme en ese pecado por ese tiempo y al fin de mi vida voy a arrepentir. Es muy posible que será demasiado tarde. Que tu corazón será tan endurecido en contra del Señor que tú no vas a querer arrepentir y regresar a Él. Estás jugando con fuego y debemos entender el peligro en que estamos cada vez que somos tentados. Debemos mantener cortas cuentas. Cuentas cortas. Uno de los dos. Cuentas cortas, sí. El otro camino, matar el pecado. Entendemos eso. Hay solamente dos opciones. ¿Estamos viviendo en la carne o estamos matando a la carne? La carne nunca pausa, nunca toma una vacación. La carne es un enemigo diligente, siempre tratando de separarnos de nuestro Dios. John Owen, en su libro clásico, La mortificación del pecado, tiene esta línea, que estamos matando al pecado o el pecado está matando a nosotros. No hay un lugar neutral, no hay una pausa en la batalla. Tenemos que estar siempre alertas, diligentes y con intención batallando contra el pecado. Otra vez el texto dice, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. ¿Quién es responsable en esta batalla? Primeramente, somos responsables. Como creyentes en Cristo, es un mandamiento para nosotros, Colosenses 3:5. Haced morir las obras de la carne. Cuando Jesús dice, si tu ojo o tu mano te causa de pecar, sácalo. Él no dice, espera hasta que pierdes tu ojo.
espera hasta que el Espíritu hace eso. Nos dice, es un llamado a nosotros. Tenemos que estar diligentes e intencionales en esta batalla. Si pensamos que en la vida cristiana podemos sentar en las manos y esperar para ser santificados, vamos a ser en el corriente de este mundo traído a la destrucción. Tenemos que con intención batallar contra el pecado diariamente. Hacer una lista. ¿Dónde son las áreas de pecado en mi vida? ¿Dónde necesito batallar hoy contra el pecado en mí? Segundo, él dice que es la responsabilidad personal, también es la responsabilidad corporal, es decir, de la iglesia de Cristo. Dice, haces morir. Es en el plural. Él está hablando a la iglesia, los hermanos en Roma. Este es un aspecto de nuestra santificación tan importante. No estamos solos en esa batalla. Necesitamos nuestros hermanos, esta banda de hermanos en el ejército de Dios para batallar contra el pecado. Solo vamos a perder. Pero juntos con nuestros hermanos tenemos la victoria. Hermanos, todos nosotros han pecado esta semana. Nadie viene aquí porque somos perfectos. Venimos aquí porque somos pecadores débiles que necesitamos primeramente la gracia del Señor y segundo el amor y ayuda de nuestros hermanos para esta batalla. Necesitamos ser genuinos, honestos, vulnerables con nuestro pecado, confesándolos los unos a los otros, para poder animar los unos a los otros con la palabra de Dios, para poder orar los unos por los otros, para dar contabilidad los unos a los otros en esta batalla. Si entendemos que es esencial para nuestra alma de congregarnos, es esencial para otros también. Si venimos juntos para ver quién puedo animar con la palabra, porque ellos están en una batalla. Y tal vez yo he tenido, por la gracia de Dios, una buena semana en esta batalla, pero seguramente hay personas que sienten como están perdiendo. Necesitamos ir a su lado y no castigarles o juzgarles, ayudarles en esa batalla. Y no simplemente los domingos congregándonos, pero como hemos visto, es una batalla continua. Necesitamos continuamente estar hablando, orando, fortaleciendo los unos a los otros por esta batalla. Y al mismo tiempo, tan importante que todo eso es nuestra responsabilidad individual y como iglesia. No, la única manera en que podemos tener victoria es si andamos por el Espíritu. Otra vez, versículo 13 dice, si habréis de morir, pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne. No es en nuestra fuerza. No es simplemente diciendo, ok, hoy yo no voy a pecar. Esa es la condición de la persona sin el Espíritu, tratando de batallar con el pecado y con este enemigo, la carne, y siempre vamos a perder. Pero nuestro arma secreta, mucho más poderoso que tenemos en Cristo, es el Espíritu de Cristo para darnos la motivación y el poder para mortificar el pecado. En Filipenses 2, 12, 13, el Señor dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. En ese sentido, hay este trabajo conjunto. El hombre y la mujer de Dios, junto con el Espíritu de Dios en nosotros. Y vamos a hablar acerca de estrategias en cómo en dependencia, en fe, en el Espíritu de Dios podemos batallar en contra del pecado. Para clarificar, entonces, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es matar o mortificar al pecado? Ya hemos visto que en este lado de la eternidad no vamos a poder exterminar totalmente el pecado de nuestra vida.
aunque esta es la meta. No somos cómodos con ningún pecado. Nuestro deseo es totalmente quitarlo de nuestra vida. Y al mismo tiempo sabemos que va a ser una batalla continua todos nuestros días. Gracias al Señor, yo puedo decir, y no digo eso para decir que he hecho algo, es el Espíritu que por su gracia, en los 23 años que he sido un creyente en Cristo, cuando considero los pecados con que batallé cuando tenía 17 años, son diferentes con los pecados con que estoy mayormente involucrado hoy. Yo batallé mucho con la pornografía cuando tenía 17 años. Por la gracia de Dios, hoy no hay tanto batalla para mí. No digo eso con orgullo, digo eso con gratitud a lo que el Señor ha hecho en mi vida. Pero también yo sé que necesito una diligencia diariamente. Que cuando estoy tratando de leer un correo electrónico, viene una imagen. Yo, por la gracia de Dios, he aprendido de cerrar mis ojos y poner diferentes paredes para tratar de correr de la tentación. Pero todavía tengo enojo, tengo orgullo, tengo muchos otros pecados que todavía estoy batallando. Entonces es una batalla continua en que no tenemos victoria total hasta que estamos en la presencia de Cristo. Pero al mismo tiempo podemos tener esperanza que no somos prisioneros de ese pecado. Hemos sido libertados y podemos en el poder del Espíritu decir no al pecado y andar en victoria, más y más victoria, día tras día. Y hay tiempos cuando caemos y rápidamente arrepentimos, pero por su gracia seguimos en ese proceso de santificación, siendo hecho más y más como Cristo, y menos deseando el pecado que antes era nuestro guardia, abusándonos. Ahora somos librados. Entonces, ¿cómo? Estos son 6 estrategias. Hay muchísimo más. Como he compartido en el grupo de WhatsApp, recomiendo este libro de John Owen, La mortificación del pecado. Y hay tantos libros, especialmente libros puritanos, que me han ayudado muchísimo en esta batalla. Y seguimos diariamente en la palabra aprendiendo más y más cómo batallar. Pero 6 cosas que quiero que aplicamos en nuestra batalla de la mortificación. El primero es que con toda la fuerza del Espíritu decidimos de matar todo el pecado en nuestra vida y matarlo la primera vez que es identificado en nuestra vida. Si decimos 99% de mi vida pertenece a Cristo, pero a este 1% que es mi pecado de mascota y me encanta, está bien, yo tengo controlado, tú no lo tienes controlado. Con un poco chispe, un fuego crece rápidamente. Un poco de levadura llena toda la masa. Así es con el pecado. Una mentira, otra mentira. Mira lo que pasó en la vida del rey David. Tan rápidamente, y casi ninguna persona en la cárcel, su primer crimen fue matar a una persona. Comenzó con algo pequeño. Y un poco más, y así es. Tan decepcionante es la carne y el pecado. Y por eso cada vez que vemos un pecado, cualquier pecado tan aceptable que es otras personas, tantas excusas que podemos hacer que lo veo en otras personas está bien o yo tengo controlado, no tenemos misericordia por nuestro pecado, que lo mortificamos, lo matamos totalmente. Tenemos un ejemplo de eso en la historia de Israel, como ellos en la conquista tenían la oportunidad de tomar toda la tierra prometida. ¿Qué hicieron? Permitieron cananeos vivir entre ellos y rápidamente ellos eran sus esclavos otra vez. No permitimos pecado tener un hogar en nuestra vida. Cuando veas una mala hierba y es pequeña, mucho más fácil de sacar que después de meses creciendo con sus raíces y trata como tratas,
muy difícil de quitar. Sácalo. Esa es una palabra especialmente para los niños. Esa es para todos, para ser claro. Pero especialmente para los niños, para los jóvenes. Uno de las mentiras de Satanás es que cuando somos jóvenes debemos disfrutar de las cosas del mundo y luego voy a seguir a Cristo. Totalmente equivocado. Es mucho más gozoso para tu juventud y para tu futuro seguir a Cristo desde tu juventud. Los pecados de hoy en tu juventud, aunque sienten difícil de batallar contra ellos, será mucho más difícil si le da 10 años, 20 años, 30 años por estos pecados de madurar y crecer y tener raíces. Y cuando tratas de sacarlas van a tener grandes efectos difíciles para tu vida, por tus relaciones, por tal vez si te casas. Todo eso será mucho más difícil. Es posible. Gracias a Dios, si hay respira en nuestros pulmones, es posible que Dios en su gracia nos salve de esas cosas, pero mucho mejor en tu juventud de dedicarse a Cristo y batallar con ese pecado. Lo que sembramos, cosecharemos. Especialmente en la juventud, sembra no a la carne, al Espíritu, las cosas del Señor, y disfrutarás el fruto del Espíritu en tu vida, que puedo decir es muchísimo mejor. Y como padres, esta es parte de nuestra responsabilidad de disciplinar a nuestros hijos desde su nacimiento. Ellos necesitan la corrección, porque es mucho más fácil, aunque duele, dar una... el punto es que duele a ellos, pero duele a nosotros también como padres teniendo que corregirles, pero las consecuencias son mucho menos graves cuando tienen 6 meses, 1 año, 5 años, 10 años, que cuando tienen 30 años y este pecado ha crecido tanto en su vida. Queremos como padres pastorear sus corazones con el Evangelio y disciplinar con amor. Y en eso, la segunda lección, queremos atacar no solamente el fruto, pero atacar a la raíz del pecado. Otra vez el texto dice, haces morir las obras de la carne. La carne se manifiesta el pecado en pecados evidentes por lo que hacemos, por lo que decimos o por lo que no hacemos y no decimos. Cuando mentimos o robamos o no pagamos nuestros impuestos o cuando respondemos con enojo o físicamente abusando de una persona, todas esas cosas son obras de la carne, como hemos leído en Romanos 5, 19 a 21. Todo eso es una manifestación visible del pecado exterior, el fruto. Y necesitamos batallar en contra de esas cosas. Si estamos mirando la pornografía, tenemos que batallar en contra de eso, poniendo protecciones para no hacer eso. Si estamos robando, no debemos robar más debemos dar. Cosas así, literalmente, físicamente debemos cambiar. Pero no terminamos allí. Porque ¿qué pasa con la mala hierba si solamente sacas lo que está arriba? Todavía los raíces están allí y van a crecer más fuerte la próxima vez. Tenemos que atacar también a la raíz del pecado. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. No simplemente el fruto, pero también el raíz, las pasiones, los deseos al interior del hombre que está produciendo el pecado visible. Cuando respondo con palabras de enojo, debo pedir perdón de la persona y pedir perdón de Dios. Pero también debemos pedir perdón, no solamente del enojo, pero preguntar, ¿por qué reaccioné tan malo? Es porque tengo este orgullo en mi corazón. Y cuando ellos dijeron eso, me ofendió.
tenemos que confesar también el orgullo y considerar la humildad de Cristo y cómo Él reaccionó cuando Él fue burlado y Él respondió con amor, pidiendo perdón de los que estaban atacándole, no con un enojo orgulloso. En cada pecado tiene un raíz más profundo que simplemente el fruto. Y este requiere tiempo y oración para pedir al Señor y evaluar lo más posible en la luz de la palabra cuáles eran las intenciones del corazón que me motivó y aplicar el Evangelio allí a esos también, para tener no solamente una vida exterior, pero un corazón y mente conforme a la mente que hubo en Cristo. 3. ¿Cómo hacemos eso? Con la palabra de Dios. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es una espada de doble fila que distingue entre los pensamientos de nuestra mente y corazón. Este revela nuestro pecado y también nos ayuda en la batalla. Somos llamados de tomar toda la armadura de Dios. Y esta armadura tiene un aspecto de la armadura que es, si podemos decir, ofensivo. ¿Cuál es? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Recuerda cuando Jesús fue tentado, después de 40 días, con hambre, fue tentado, por ejemplo, de convertir una piedra a pan. ¿Y cómo respondió Jesús? Con la palabra de Dios. Él mismo dijo que el hombre no vive simplemente por pan, pero por cada palabra que sale de la boca del Señor. Este es como vivimos, hermanos. Este es como batallamos con la palabra. Satanás no puede forzarnos de pecar. Nuestra carne, hemos muerto a la carne. La carne no puede forzarnos de pecar, pero podemos ser tentados por las mentiras de la tentación, con las falsas promesas que si toma esta cosa y hago esta cosa, pienso en esas cosas que Dios ha prohibido, yo sé mejor que Dios y van a traerme gozo. Siempre hacemos las decisiones que hacemos por la voluntad, por causa de lo que pensamos va a minimizar nuestro dolor y hacer máximo nuestro gozo. Y si somos escuchando a la mentira del enemigo, vamos a pensar que Satanás y nuestra carne tiene algo de ofrecernos. ¿Cómo vamos a batallar con esa mentira? Con la verdad. Necesitamos la palabra de Dios y no simplemente tener en posesión una Biblia en nuestra casa o en nuestros móviles. Necesitamos la Biblia en nuestro corazón, en nuestra mente, listo por el momento en que el ataque viene, porque a veces viene cuando estamos sentados con nuestro cafecito, leyendo la Biblia, viene una tentación y en ese momento sí estamos armados y listos para decir, no, estoy leyendo Romanos 8, Satanás. Claro, no voy a pensar en esas cosas, pero es cuando estamos haciendo otras cosas y ¡boom!, viene la tentación. En este momento tenemos que estar listos con la palabra en el corazón. Salmo 119:11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Evalúa tu vida con oración. ¿A dónde hay pecado? ¿Qué es el raíz de este pecado? Y busca en la Biblia por versículos que específicamente hablan acerca de este pecado. Memoriza estos versículos para que estén listos para batallar contra el pecado. La próxima vez que eres tentado de ser enojado, Santiago 1:19, cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Ahí está. Cuando eres tentado al pecado sexual, 1 Tesalonicenses 4, esa es la voluntad de Dios, su santificación, que abstengáis de las lujurias, de los pecados sexuales. Que cualquier pecado en tu vida, memoriza por lo menos un versículo o muchos versículos, lo más armas, lo más preparado para batallar. Meditan en esas cosas y usan esas cosas en el momento del ataque.
para mortificar el pecado. Número 4, debemos orar y huir de la tentación. ¿Recuerda cómo Jesús nos enseñó de orar? No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Otra vez, no queremos acercar tan cerca al pecado que podemos sin caer. No, queremos huir en la otra dirección. ¿Recuerda el ejemplo de José cuando estaba solo en la casa con la esposa de Potifar? Y él, viendo la situación, corrió. Y ella con su ropa en su mano, no importa. Él entendió el peligro en que él estaba, primeramente para pecar en contra de su Dios. Y por eso él huyó del pecado y de la tentación. Debemos tener la misma diligencia y hacer todo lo posible para evitar la tentación. Cuando pecamos, porque tristemente vamos a pecar, parte de nuestro arrepentimiento debe incluir pausando para considerar cuál estrategia usó el enemigo para que cayera. ¿Cuál hora fue? ¿Qué estaba en mi mente a ese momento? Tal vez el pecado fue sembrado horas antes cuando miré algo en la tele o escuché una canción que comenzó o planteó la idea en mi mente y por horas estaba procesando y después hizo eso. Y debemos no simplemente atacar o decir al Señor, no quiero hacerlo otra vez. Queremos hacer todo lo posible para cerrar la puerta al enemigo, para que Él no puede influenciar cómo estamos pensando y lo que estamos deseando. Debemos hacer todo lo posible para no ver este señal cuando estamos manejando o en una situación con una persona que siempre lleva al conflicto, que hacemos lo necesario, tal vez tener otro testigo o con intención hacer algo de amor por esta persona para tratar de cambiar la relación, para que no siempre continuamos el mismo pecado. Tenemos que ser más diligentes y sabios porque tenemos un enemigo muy astuto. Él siempre está buscando por la puerta abierta a nuestro corazón y tenemos que evaluar y cerrar. Número 5. Todo eso ha sido en un sentido negativo y es necesario, es matando pecado. Pero hay otro lado de esa moneda, que es lo que los puritanos llaman la vivificación o la vida en Cristo. Si quieres una buena yarda y simplemente estás matando malas hierbas todo el tiempo, nunca vas a tener una buena yarda. Necesitas no solamente matar a las malas hierbas, pero plantear la semilla del buen césped que va a crecer. Y cuando hay Bermuda, que es bien mojado y tiene suficiente sol, no va a crecer las malas hierbas. Son pocos y fáciles de quitar porque llena toda la yarda. Este no es mi yarda. Hay muchas malas hierbas en mi yarda literal. Pero lo que requiere no solamente matando el pecado, es disfrutando, creciendo en la vida en Cristo, esa intimidad con Cristo. Y crecemos en eso, en las disciplinas espirituales, como cada día leyendo la Biblia, memorizando la Biblia, como hemos dicho, meditando en la Biblia, orando al Señor. No simplemente necesito eso, oh Señor, gracias, pum, pero disfrutando de comunión. Y tristemente, por causa de nuestra carne, a veces es duro. Es algo que no sentimos como queremos hacer, pero tenemos que recordarnos, no necesito eso. Cristo es el tesoro máximo del universo. Es simplemente mi ceguera espiritual que no vea tan glorioso que es Cristo. Pero lo más que invertimos en una relación en Cristo, lo más que vamos a perder el deseo y sabor por el pecado. Es un hambre más fuerte para tener más de Cristo. Y eso por toda la eternidad. Es el proceso de vivificación. Y finalmente, conectado con eso,
en todo eso, que nuestra vista se ha puesto en Cristo. Otra vez los puritanos dijeron, por cada vista a nosotros mismos, debemos ver 10 veces a Cristo. Todo eso de mortificación por un sentido, por un tipo de persona, puede causarnos de ser muy autocentrados y depresionados por, wow, no estoy viendo el crecimiento en mi vida que quiero. En un sentido, es bueno reconocer, es mejor que la persona que dice, no, estoy bien. Esta persona está en mucho peligro. Pero hay otro peligro por otro lado, que estamos tan autoenfocados que nunca podemos avanzar. Lo que necesitamos es ver realmente nuestro pecado, pero al mismo tiempo no olvidar lo que hemos visto en Romanos 1 a 8:11. Nuestra posición en Cristo. Tan glorioso es Cristo, nuestro deber a Cristo, lo que Él ha hecho para que en los ojos de Dios somos perfectos, no hay condenación, somos en el amor de Cristo y nunca vamos a perderlo. Y con los ojos puestos en Cristo, en su gloria, en su cruz, en lo que Él ha hecho por nosotros, con confianza porque es Él viviendo en nosotros, podemos decir, yo sé. Vamos a la cama esta noche, Señor, pienso en esta vez y esta vez y esta vez que, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Perdóname, Señor. Perdóname por el orgullo que fue al raíz de eso. Ayúdame mañana de hacer mejor, pero no terminamos ahí. Gracias, Señor, que soy perdonado. Gracias que Cristo murió por mí y un día en la eternidad no voy a recordar toda esta batalla. Simplemente voy a disfrutar del descanso en tu presencia por la victoria que ganaste en la cruz. Si no eres un cristiano, tu primera batalla no es contra la carne, es contra Dios, quien está enojado contigo por tu pecado. El primer paso es pedir perdón de tu pecado, arrepentir del pecado y confiar en Cristo. El único pecado que puede ser mortificado es un pecado perdonado. Escúchame en eso. El único pecado que puede ser mortificado, matado, es primero un pecado que ha sido perdonado. Traga todo tu pecado al Señor en arrepentimiento. Pide su perdón. Dios te perdonará. Te librará de su condenación y te dará su espíritu para poder batallar en contra de esos pecados que quedan en tu carne. Y por los que están en Cristo por su gracia, espero que sentimos realmente el deber que tenemos, la carga que tenemos en la luz de lo que Jesús ha hecho por nosotros para batallar. Si no nos gusta o no, estamos en la batalla continuamente. Y estamos matando el pecado está matando a nosotros. Tomamos la espada del Espíritu, la palabra de Dios con intención esta semana y el resto de nuestras vidas de diariamente estar hiriendo, matando, quitando el pecado de nuestra vida. Y el resultado será gloria para Cristo. Literalmente, esta semana, hace una lista de tus pecados, o hay un montón, pero comienza con, por lo menos con unos, hace su lista. Considera cuál es el raíz de estos pecados. No solamente las obras, pero las cosas del corazón. Y buscan sus Biblias, y si quieren ayuda, habla conmigo, habla con Guillermo, habla con otros hermanos en esta batalla para ayudarles a encontrar versículos para memorizar, para batallar con estas cosas. Y yo sé que lo más diligentemente que luchamos, lo más que el enemigo va a atacar, que seamos preparados por eso, pero también no temamos. Tenemos la victoria en Cristo. Y lo que vamos a ver es que vamos a crecer como iglesia en más y más santidad, más y más gozo y paz en Cristo, y también más y más influencia en el evangelismo. La santidad y la atracción del evangelio para el mundo va mano en mano. Oramos, hermanos. Gracias, oh Señor. Gracias por la victoria que tenemos en la cruz. Gracias, oh Señor, por el perdón que tenemos por tu muerte y resurrección.
Y gracias, oh Señor, por el Espíritu Santo para fortalecernos en esa batalla. Ayúdanos, oh Señor, de ser diligentes en esta batalla, andando en la victoria que tenemos en Cristo. Y también, oh Señor, te pido, si hay una persona a quien ha pensado que son creyentes, pero son contentos con su pecado, te pido, Señor, que abren sus ojos de ver el peligro en que están, que arrepientan de este pecado y regresen y siguen a Cristo. Y te pido, Señor, por todavía los que están como prisioneros de su pecado, que no han creído en Cristo, te pido que hoy sería el día de salvación y liberación por fe en tu Hijo. En su nombre y para su gloria oramos. Amén.